¿Qué hubo? Hola, Hola. ¿Ustedes estudiaron? Porque la verdad yo solo estudié lo que es planeación de recursos humanos. espere, pero ese tema es muy amplio. Bueno, cuénteme a ver qué fue lo que estudió. Bueno, pues planeación de recursos implica la identificación de las necesidades de personal, la previsión de personal disponible y la determinación de lo que se requiere. También las adiciones o reemplazos para mantener un personal de la cantidad y calidad deseada para alcanzar las metas de la organización. Espere, pero no estudió más, le faltó muchísimo. Le faltaron los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos y sobre todo los ejemplos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo te puedo explicar un método cualitativo. Por ejemplo, el flujo de personal describe el flujo de personas hacia el interior de la organización, dentro y hacia afuera de la misma. ¿Cómo así? Bueno, no te preocupes, yo te explico. Por ejemplo, dentro de la organización, cuando ascendemos a un trabajador. Hacia adentro, cuando decidimos contratar a una nueva persona. Y hacia afuera cuando se despide a alguien, por ejemplo, por no tener un desempeño satisfactorio. Y así se forma un círculo, ya que cuando se contrate a una nueva persona también se podrá seguir observando su flujo dentro de la organización. Se trata de un modelo orientado al mantenimiento del status quo, es decir, hacia la simple ocupación de las vacantes. Entonces lo podemos usar para predecir las necesidades de la organización, pero en el corto plazo. Además, nos puede ayudar con el análisis de sistemas de carrera, así sabríamos a qué personas nos gustaría capacitar. Pero espera, Pau, yo encontré que ese método era cuantitativo, entonces... No te preocupes, es que eso depende del autor de quien lo hayas leído, pero la mayoría de ellos lo consideran cualitativo. Chicos, yo encontré un caso muy interesante acerca de la aplicación de este modelo. Está enmarcado en la crisis eléctrica que se presentó durante el año 2008 en la República de Venezuela. Una de las empresas pertenecientes al sector logró, junto con la Ley Orgánica del Trabajo y los Estatutos de Contratación, constituir la Subcomisión de Recursos Humanos en la planta, la cual realizó un análisis de las necesidades de la organización en el área de gestión humana, mediante una visualización de las respectivas vinculaciones, desvinculaciones, transferencias y promociones que se presentaron en un periodo de 3 meses. Inicialmente, la empresa contaba con 5 directores, no hubo ningún tipo de movimiento y al finalizar el periodo este número se mantuvo. En el caso de los gerentes, al inicio se encontraban activas 8 personas. La empresa, mediante políticas de promoción, ascendió 2 trabajadores para un total de 10 gerentes. Al final del periodo, en cuanto a los supervisores, inicialmente se contaba con 23 empleados, de los cuales 3 fueron despedidos por malas conductas, 4 fueron transferidos y 7 fueron promovidos para mantener el equilibrio de 23 supervisores. Finalmente, en referencia a los empleados, al inicio existía un total de 290, de los cuales 15 abandonaron su cargo por motivos de jubilación, no hubo transferencias, 2 fueron promovidos y se procedió a contratar 13 técnicos para el área de mantenimiento, a fin de continuar con los 290 empleados necesarios. Finalmente tenemos que la organización inició con un total de 326 trabajadores. Se presentaron 18 desvinculaciones, 4 transferencias, 9 promociones y 3 admisiones para un total de 328 trabajadores al final del periodo, con una diferencia de 2 empleados admitidos necesarios para contribuir con la mejora de la organización. Bueno, y entonces, ¿cuál es el método cuantitativo? El método cuantitativo muy fácil. Es un método matemático, estadístico, con fórmulas y mucho más preciso. Da una valoración a base de puntos, ofrece puntuaciones fáciles de justificar. Esa es una de sus ventajas, pero su desventaja son que producen altos costos. Estos métodos consideran valores por separados de manera que al sumarse se obtenga una puntuación total final. También existen diferentes tipos de métodos cuantitativos. En estos métodos está el de regresión lineal múltiple. Por ejemplo, se relaciona diferentes variables, digamos el número de personas con el número de clientes o número de ventas, entre otros. También existe el método de regresión lineal simple. Es el que relaciona 2 variables, el número de empleados con el número de ventas. Muchachos, Laura y yo hicimos un ejemplo muy fácil sobre eso, se los voy a leer. Una empresa metalmecánica de Bucaramanga tiene planeada una ampliación de su planta para el año 2016. Como consecuencia de esta ampliación, la empresa calculó que sus ventas se van a incrementar cerca de un 20% para ese mismo año. Por la ampliación de la planta, también se debe buscar nuevo personal para la empresa. Se nos ha pedido, confiando en nuestras habilidades de planeación de recursos humanos, averiguar el número de empleados que se necesitarán para el próximo año. Para esto, la empresa metalmecánica nos ha entregado algunos datos, entre los que destacan las ventas y el número de empleados de los últimos 10 años.
Con estos datos vamos a comprobar si mediante una regresión lineal simple demostramos la relación entre estas dos variables y podemos utilizar este método para pronosticar el número de empleados para el año 2016. Graficando en el eje X las ventas y en el eje Y el número de empleados, podemos observar que la relación entre estas dos variables es muy cercana a una línea, respaldado por un factor de correlación muy cercano a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar el método de regresión lineal simple y su fórmula para pronosticar el número de empleados para el año 2016. Ahora bien, sabiendo que con el incremento del 20% de ventas para el año 2016, estas serán de 1.140 millones de pesos, y reemplazando este dato en la fórmula obtenida mediante la regresión lineal simple, obtenemos que el número aproximado, aproximando al entero más cercano, para el año 2016 será de 148. Pero entonces, ¿sí entendió o qué? Pues sí, yo entendí, pero siempre me faltó hartísimo. Yo como que cancelo, eso está complicadísimo.